lo que implica una representación para el papado. Si estoy elaborando una representación de algo, esa entidad no está obligada a realizar ninguna acción. Todo lo que debo hacer es crear algo que se parezca, actúe y opere de manera similar a eso. Entonces, esta representación del papado va a comportarse la América protestante de manera idéntica a como lo hizo el papado durante su extenso reinado de 1260 años de persecución, donde la Iglesia ejercía control sobre el Estado, llevando a cabo persecuciones, confiscando tierras, apropiándose de propiedades personales y ejecutando a personas, que es precisamente lo que la Biblia indica que va a ocurrir. Si leemos Apocalipsis 13, versículo 15, dice: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia», lo que significa que va a poder imponer esta imagen, esta semejanza del papado, para que la imagen de la bestia hable y haga que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Entonces está provocando que ejecuten a las personas que no están de acuerdo. Y esto no es solamente en el continente americano. No. Porque antes vemos que va a obligar al mundo entero a crear esta imagen. Así que comenzará a nivel nacional, como el nacionalismo cristiano, y luego se extenderá y comenzarán a afectar diciendo: «Oye, necesitas alinearte. Necesitas alinearte. Somos los más grandes aquí. Y si no te alineas...» Bueno, y estas personas ya están hablando así y esas personas también están involucradas en el gobierno. Es una mala combinación. Está yendo en una dirección equivocada. Y sabes, sobre la legislación de la moralidad que vimos anteriormente, los 10 mandamientos no se refieren solo a la letra de la ley, sino también al espíritu de la ley. Entonces, si fuéramos a legislarlo sobre una base moral, también tendríamos que legislar el espíritu de la ley. Y el gobierno no puede hacer eso. No pueden controlar tus pensamientos. Pueden intentar o pensar que quieren hacerlo, como aquí en Canadá, por ejemplo, o durante la epidemia de 2020. Incluso se enfadaron con la gente por sus pensamientos. Correcto, pero eso técnicamente no es una habilidad del gobierno ni está dentro de su jurisdicción. ¿Sí? Tenemos este concepto del viaje del guerrero y avanzaremos directamente al desenlace aquí. Tienden a compartimentar, creyendo que la fe personal no debería mezclarse con la política. Ni la Biblia ni nuestra Constitución apoyan la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, nuevamente, están afirmando que no existe nada en la Biblia ni en la Constitución que respalde la idea de que la Iglesia y el Estado deban mantenerse separados. Ahora bien, esta diapositiva simplemente enumera y describe el auge de este cristianismo en América y lo que deberíamos estar atentos. Entonces, punto A, unificación de Iglesia y Estado. Eso está en todas partes. Punto B, legislar sobre moralidad, los 10 mandamientos, esto es lo que viene. Verás, castigando a aquellos cuyas opiniones no dañan su vista con las de ellos. Estos son los pasos a seguir. Esto viene del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, seguido de los versículos 13, 14 y 15. Procederé a explicar esto rápido. Y vi a otra bestia que salía de la tierra. ¿Esto es EU? Sí. Si no sabes que tenemos estudios sobre esto, contamos con guías de estudio que estarán disponibles pronto. Ya tenemos una guía de estudio que la gente puede obtener en nuestra sección de lectura bajo recursos. Se llama La imagen de la bestia. También tenemos un conjunto de videos que usted produjo. El destino profético de América. Sí, por favor, asegúrense de ir a verlos. Hay 4 mini documentales breves. También abordamos esto al inicio de los estudios del conteo final que aún continúan en este momento. Hablamos de la marca. La bestia y la marca. Sí, las personas pueden, si quieren saber más, hallarlo en la guía La imagen de la bestia. Está en nuestro sitio web o pueden enviarnos un correo a supportamazingdiscoveries.org para pedirla. Le enviaremos el enlace. O puede llamar a nuestra oficina al 1-866-572-9457. Sí, entonces dice que tenía 2 cuernos como un cordero, así que tiene cualidades semejantes a Cristo, ya sabes, el cordero, y hablaba como un dragón. Este es el problema, que va a hablar como un dragón, va a perseguir, va a controlar, incluso hará que el fuego descienda del cielo. Se van a realizar increíbles falsos milagros. Entonces deberían hacer una imagen de la bestia. Estoy leyendo las partes destacadas. Mira la imagen de la bestia.
La imagen de la bestia y aquellos que no la adoren deben ser eliminados. Ahora veamos algunas de estas afirmaciones de que la separación de iglesia y Estado no está en la Constitución, no está en la Carta de Derechos. Solamente estaba en, como ella lo expresó, alguna carta maloliente. Observemos si eso realmente tiene un fundamento sólido. Este es el documento de Thomas Jefferson dirigido a los bautistas de Danbury. En él expresa que, compartiendo con ustedes la creencia de que la religión es un asunto que reside exclusivamente entre el individuo y su Dios y que no debe rendir cuentas a ninguna otra persona por su fe o culto, los poderes legítimos del gobierno únicamente se extienden a las acciones y no a las opiniones. Contemplo con gran respeto ese acto del pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debe hacer ninguna ley sobre el establecimiento de una religión ni prohibir su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre Iglesia y Estado. Entonces, la primera enmienda, que era lo que él estaba citando, fue en 1791. Esta carta está escrita en 1802. Así que ahora está explicando para qué fue diseñada esa primera enmienda. Y sí, la frase específica, separación entre iglesia y Estado, no está ahí, pero quiero decir, tienes que, ya sabes, no estar leyendo realmente para no entender que eso es exactamente lo que está tratando de decir. Correcto, y eso es lo que él explica aquí, que esa primera enmienda fue diseñada para eso, y también que el gobierno no puede controlar tus opiniones, tus creencias, en otras palabras. Sí, entonces 30 años después, Thomas Jefferson escribió notas sobre el estado de Virginia donde dice algunas cosas más. Ahora es deísta. En realidad no era cristiano, pero aún así defendía el concepto de la libertad de conciencia. Los derechos de conciencia no podíamos someterlos. Somos responsables de ellos ante nuestro Dios. Los poderes legítimos del gobierno solo abarcan actos perjudiciales para otros. Solo puede legislar lo civil, no lo moral. En la próxima diapositiva tienes. La razón y la libre investigación son los únicos agentes efectivos contra el error. Son enemigos naturales del error y solo del error. En otras palabras, puedes tener libertad de pensamiento, expresión y prensa para tener cualquier tipo de libertad. De esta manera, es posible erradicar el error cuando se cuenta con esa libertad. Sí, esto es algo sumamente significativo porque en cuanto comienzas a imponer, ahora esto se vuelve totalitario. Ahora esto es, ya sabes, hay una persona que está controlando las mentes de muchas personas, ¿verdad? Sus acciones, sus mentes, todo. Y eso no era de lo que se trataba esto, la Carta de Derechos o estas cosas. Pero por alguna razón, los nacionalistas cristianos creen que eso significaba que deberíamos controlar todo, la religión de todos. Sí. Y imponer la religión de todos, lo cual es contrario a la libertad de expresión y de religión. Sí. James Madison escribió a Jasper Adams en 1833. Debo admitir además que puede no ser fácil en todos los casos posibles trazar la línea de separación entre los derechos de la religión y la autoridad civil con tal claridad como para evitar colisiones y dudas sobre puntos no esenciales, la tendencia a una usurpación de un lado o del otro. En otras palabras, está reconociendo que tanto el Estado como la Iglesia tienen la capacidad de usurparse mutuamente. Sí. No es únicamente el gobierno intentando usurpar a la Iglesia, porque como mencionamos, no se puede participar sin que uno influya sobre el otro. Y si no deseas participar, no puedes. Exactamente. Así que en este momento tenemos la perspectiva católica sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Y esto resulta fascinante porque, recordemos, el catolicismo es verdaderamente un imperio por sí mismo. Y cuando eres un fiel católico posees. Su lealtad principal es hacia el Estado católico, el papado. Como fiel católico eres miembro de ese Estado católico y es precisamente ahí donde reside tu lealtad antes que a cualquier otro país. Y eso es una entidad política, no solo una entidad religiosa. Sí, es una estructura de iglesia-estado. Sí. Es una estructura iglesia-estado. Exacto, examinaremos esto con más detalle pronto. Sin embargo, la Iglesia dice que maneja dos espadas, la Iglesia y el Estado. Entonces controla el Estado. Entonces, de nuevo, ese hombre que dijo que los reyes controlaban la Iglesia en la Edad Media estaba completamente equivocado. Era al revés. Y los católicos odian la separación de la Iglesia y el Estado.
Esto es algo interesante. Cuando América comenzó, estaban sumamente alarmados porque aquí había un país que promovía la libertad religiosa y estaban profundamente preocupados porque no querían que esa idea se propagara al resto de las naciones europeas. Y por supuesto terminó ocurriendo de esa manera, pero estaban sumamente en contra y siempre sucedía. Va a cambiar. Ahora. Quiero decir, mira, cuando la Iglesia Católica era la potencia mundial y cuando tenía el control de Europa y todo esto, ¿qué hicieron? ¿Pusieron un muro entre la Iglesia y el Estado o lo hicieron? ¿Ejercían un control total y absoluto sobre el Estado? Aquí tenemos una declaración del Papa Pío X de 1906, la visión católica sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Veamos lo que dijo. Que el Estado debe separarse de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa, un error sumamente pernicioso. No se requiere mucho más que eso para dejar en claro que él no estaba de acuerdo en que debería existir una separación entre la Iglesia y el Estado. Absolutamente no. Y limita la acción del Estado. Estoy leyendo solo las partes resaltadas para la búsqueda de la prosperidad pública durante esta vida, de lo que se deduce que el poder civil no solo no debe poner obstáculos en el camino de esta conquista, sino que debe ayudarnos a lograrla. En resumen, el poder civil no puede ser neutral, debe ayudarnos. ¿Tiene que ser positivo en su acción? Entonces, ¿por qué una iglesia cristiana declarada diría algo como esto? Porque este es el gobierno ideal del papado romano según su perspectiva. Quiere que la iglesia y el Estado se combinen, control global total. Sí, y entonces pueden controlar todo. Así es, ellos son considerados la Iglesia Universal, ¿verdad? Cierto, cierto. La Iglesia Católica Romana. Y quieren el dominio mundial universal. Sí. Iglesia y Estado mundial. Bueno, ellos creen que si no eres católico, entonces eres un hereje. Sí. Es la única.